Hola, ¿qué tal? Hoy día quiero mostrarte un ejemplo más sobre las equivalencias lógicas. Veamos esta. Mira, para hacer esto, tú sabes que siempre hay que proceder haciendo primero los paréntesis. Entonces vamos a hacer esta parte, la que se ve ahí. Como tú puedes ver, ahí hay una condicional, es decir, una flecha. ¿Cómo procedes tú cuando aparezca ella? Simplemente, cuando tú vas a un texto, tú vas a internet y buscas sobre este tema, vas a encontrar varias fórmulas. Entre ellas vas a encontrar las que están ahí. Y entonces hay una de ellas, que es la que está allá, que es la que te dice qué se hace cuando aparece una condicional, cuando aparece la flecha. Entonces, eso, lo que tú tienes que hacer para hacer los ejercicios, no tienes que copiarte igualito, porque igualito no va a aparecer en los ejercicios. Lo que tú tienes que hacer es entender qué es lo que se hace ahí, cómo se procede. Y te voy a decir cómo se procede. Mira, simplemente miremos a la flecha, a la condicional, y lo que se tiene que hacer es, según la fórmula, se niega al primero. O sea, lo contrario de esto en castellano. Lo contrario de esto. Lo contrario de no P es P. Ahí está. Eso es lo que tienes que hacer. Siempre cuando tú veas la flecha tienes que empezar con lo contrario de esto. Es P en este caso. Después, según te dice la fórmula, acá tienes que poner una O. Ahí está una O. Y el segundo, el que está acá, se le baja igual, no se le hace nada. Entonces pones igualito como lo ves sin hacerle nada. De esa manera estamos transformando esa flecha. Siempre una flecha es lo que se acostumbra, se va a convertir en algo que es más frecuente, que es esta O, la disyunción. Eso es lo típico que se hace en los ejercicios, cuando veas la flecha. En la parte izquierda no hay nada que hacer, simplemente lo bajo. Y entonces te enfrentas a este caso, mira. Y este caso que ves es algo curioso. Es algo curioso porque se está observando que aparece la I, o sea, la conjunción, y aparece su amigo, que es la disyunción, ¿no? Entonces, si tú ves que aparecen los dos, hay una de las propiedades, una de las fórmulas que aparecen, que se llaman las leyes de absorción. En esas leyes de absorción aparece la I y aparece la O. Y entonces, ¿qué cosa se hace? Mira, vas a hacer esto. Si tú observas a esos dos amigos de los que te hablo, y tú ves que el que está afuera se repite aquí adentro, y es verdad, ahí adentro también está P. Entonces, según las leyes de absorción, todo esto simplemente es equivalente a P. Y listo, y ahí lo hemos simplificado, y esa es la respuesta. Así nomás. Practicando tú te vas acostumbrando a usar esas fórmulas. Si no practicas, nunca vas a poder. Esa es una ley. Te lo digo, un monstruo te lo dice, un animal te lo está hablando. Nada más. Ya te traigo más ejemplos sobre equivalencias lógicas y me voy. Y no te olvides, pues, apóyame con tu suscripción. ¡Chao!